Buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este hermoso día que el Señor nos está regalando. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, si son tan amables, por favor, en Efesios. Y estamos en el capítulo 6. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar la segunda parte entonces de este tema: ¿contra quién es la protección? Este es el tema número 42 entonces de la serie Efesios, bendición en Cristo. Hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que la semana pasada, hemos comenzado. Bien, vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, a ti en esta tarde damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Reconocemos, Señor, tu poder. Reconocemos, Señor, tu soberanía, tu magnificencia, Señor. Y Padre, que tu voluntad, Señor, se haga en la tierra así como es en el cielo. En este momento, Señor, en que vamos a escudriñar tu palabra, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, trae claridad de tu palabra a nuestras vidas. Trae, Señor, comprensión a nuestras vidas. Y que, Padre, podamos extraer en esta tarde de esta porción bíblica, Señor, el alimento espiritual para nuestras vidas. Y así, Señor, fortalecernos en Cristo y sostenernos en Cristo en esta batalla en la cual, Señor, estamos todos los días de nuestra vida. Padre, gracias porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, hermanos, como mencioné, hoy desarrollamos la segunda parte de este tema: ¿contra quién es la protección? Cada uno de nosotros, a pesar de que somos seres humanos, hemos entrado, hermanos, al mundo espiritual al haber nacido en Cristo Jesús. Estamos en medio de una guerra espiritual y vos y yo somos ciertamente humanos, pero al haber entrado, al haber nacido en Cristo Jesús, entonces nosotros hemos entrado a este mundo espiritual. Vos y yo, queridos hermanos, vivimos para Dios. Vivimos por Dios y vivimos con Dios. Y de esta manera, por vivir para Dios, por Dios y con Dios, de esta manera enfrentamos un enemigo que sabe que vivimos en Cristo. Tú y yo tenemos un enemigo que sabe que Cristo está en nosotros. Esto implica, hermanos, que debemos estar advertidos cada uno de nosotros de que con la llegada de la vida de Cristo a nuestras vidas, ahora participamos del mundo cósmico de los espíritus. Ningún cristiano, ningún miembro de la iglesia puede, hermanos, no saber de que desde el momento que Cristo vino a nuestras vidas, entonces participamos del mundo cósmico de los espíritus. Pero a pesar de esta inmensidad, de la inmensidad de esta verdad, la Biblia, hermanos, nos da palabras para que no nos dejemos intimidar por esta realidad.
por esta situación. Sencillamente la Biblia nos habla que vos y yo tenemos que hacernos sensibles al mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que Dios haga de nosotros, como dice en Romanos 8:37, más que un vencedor por medio de Cristo. Ciertamente, hermanos, estamos en medio de una batalla espiritual. Tenemos enemigos espirituales que luchan contra nosotros, pero no estamos solos. Dios está con nosotros y Dios va a hacer de nosotros, como dice acá en Romanos 8:37, más que un vencedor, pero por medio de Cristo, no nosotros humanamente hablando. Dios quiere, hermanos, que entendamos cada uno de nosotros y estemos atentos a esta guerra espiritual en la cual estamos. De esta manera estaremos mejor preparados para enfrentar ventajosamente los ataques enemigos que serán por el resto de nuestras vidas. No es que, hermanos, estamos en una guerra espiritual, en una batalla por una semana, ni por un mes, ni por un año. Es por el resto de nuestras vidas y es porque Cristo vive en nosotros. Es interesante, hermanos, el tema que hoy quiero desarrollar con ustedes, con la ayuda del Señor. Por eso es que necesito la atención de cada uno de ustedes, para que no se pierdan ninguna frase y puedan hilar toda la enseñanza, que después no salga por ahí, ¿verdad?, que yo dije algo que yo no dije, ¿verdad?, como dije la semana pasada. Entonces, estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. Ahora, ¿en qué lugar se desarrolla esta batalla? ¿Saben ustedes, hermanos, en qué lugar se desarrolla la batalla espiritual, la guerra espiritual en la cual estamos? Enseguida vamos a responder esta pregunta. Pero quiero decirles que en las guerras comunes, en las guerras normales, donde se enfrentan ejércitos enemigos, generalmente, verá, se delimita lo que conocemos como el frente de batalla. Y, ¿verdad? Estoy hablando del lugar físico, del lugar geográfico donde se desarrolla la batalla. Como ejemplo está las Islas Malvinas. La guerra de Inglaterra contra Argentina se desarrolló en las Islas Malvinas. Ese es entonces el frente de batalla. No fue en Buenos Aires, fue en las Islas Malvinas, el lugar geográfico. También tenemos como ejemplo el Golfo Pérsico, ¿verdad? Ese es el lugar geográfico donde se desarrolla la guerra allá en aquel lugar. Sabemos también la guerra de Vietnam, ¿verdad? En Vietnam se produjo aquella guerra. Y también como paraguayos tenemos nosotros la guerra con Bolivia, que se denominó el frente de batalla el Chaco paraguayo, ¿verdad? Entonces se llama la guerra del Chaco, ¿verdad? Cuando alguien habla de la guerra del Chaco, sabemos que estamos hablando de la guerra que Paraguay enfrentó con Bolivia. Entonces, en estos lugares físicos, en estos lugares geográficos, es donde se desarrolla la batalla, generalmente y comúnmente en una guerra entre países. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la guerra espiritual, hermanos, no es así. Y en una guerra común, cuando un soldado, cuanto más lejos está del frente de batalla, está más a salvo y también, ¿verdad?, se encuentra más seguro. Cuanto más lejos está del frente de batalla. Eso es en una guerra normal, en una guerra común. Ahora, en la guerra espiritual que estamos vos y yo, somos nosotros soldados de Cristo, ¿verdad? Entonces, en la guerra espiritual que Satanás tiene contra nosotros, no es así, hermanos. No hay un frente de batalla. No existe este espacio geográfico, este lugar físico. Esa línea del frente de batalla no existe.
La batalla se realiza en todas partes y en todo momento, por donde vos y yo andamos. Ya sea en tu lugar de trabajo, ya sea en el vecindario, ya sea en tu propio hogar, ¿verdad? Ya sea en la universidad, en el colegio, en la escuela, en donde vos y yo estamos, allí se desarrolla esta batalla espiritual. Ahora, este enemigo que vos y yo tenemos, estas fuerzas enemigas, traen sus ataques directo a nosotros, ¿verdad? Y continuamente estamos rodeados por nuestro enemigo. Dice Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. ¿Por qué la Biblia dice sed sobrios y velad? Porque vuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario, hermanos? El diablo, dice, como león rugiente. ¿Cómo es un león rugiente? Un león que está hambriento, que está allí buscando, ¿verdad?, alguna presa para devorar. Y asimismo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor tuyo y mío, buscando oportunidad para devorar. Entonces, ese frente de batalla, ese campo, ese lugar geográfico, como en las guerras comunes, no existe en la batalla espiritual. Ahora, Pedro está diciendo aquí, hermanos, a la iglesia, a nosotros, a vos y a mí, sed sobrios y velad. No le está diciendo a los líderes, no le está diciendo solamente a aquellos que están al frente de una congregación. Está hablando a la iglesia, a ti y a mí. ¿Por qué Pedro está diciendo sed sobrios y velad? Porque el diablo, ¿verdad?, el objetivo que tiene es tomar nuestra mente y tomar nuestro corazón. Ese es el objetivo de este ser espiritual, de este enemigo espiritual que tenemos. Él, en esta batalla que tiene contra nosotros, y no es nosotros que tenemos contra él, sino es él contra nosotros. Y en esta batalla lo que él quiere tomar, lo que él quiere tener bajo su control es tu mente y tu corazón. Nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a mirar lo que dice Romanos 8. Romanos capítulo 8. Los versos 5 en adelante. Dice así el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto, hermano, está hablando de que hay una batalla, ¿verdad?, por nuestra mente y por nuestro corazón. Yo voy a pedirle a David, por favor, que nuevamente seas tan amable de buscarnos los pasajes en la versión Nueva Traducción Viviente y leamos lo que dice también Romanos 8, 5 al 8. Escuchen, hermanos, con atención esta versión, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. El diablo, su objetivo quiere tomar nuestro corazón y nuestra mente. Adelante, por favor, David. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte.
Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ahí está. Lo que el diablo quiere al intentar tomar nuestra mente y nuestro corazón es que vos y yo nunca agrademos a Dios. ¿Entienden, hermanos? Y él eso lo logra por medio de controlar la mente. Controlar la mente sería los pensamientos, ¿verdad? Y todo lo que hay en nuestro corazón también. Ahora, fíjense lo que dice en Mateo 15, versículos 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Para que vean ustedes cómo el diablo, ¿verdad? Por medio de la mente, de los pensamientos, de lo que hay en el corazón, él quiere lograr sus objetivos y hacer que los propósitos de Dios no se cumplan en nuestras vidas y que vos caigas derrotado. Dice el verso 18 en adelante: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre y por eso no puede agradar a Dios. Por favor, en la versión Nueva Traducción Viviente, David, presten atención a esta traducción. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Estas cosas son las que lo contaminan. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta todo lo que el diablo quiere hacer por medio, ¿verdad?, de tener bajo control la mente y el corazón nuestro? Entonces, la batalla, la guerra espiritual en la cual vos y yo estamos es, ¿verdad?, el diablo queriendo tomar nuestra mente y nuestro corazón para gobernar y dominar nuestras vidas y hacer lo que él quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, debido a esta batalla que tenemos vos y yo, queridos hermanos, la Biblia nos instruye en Efesios 6:13. Y aquí vamos a nuestro texto entonces para desarrollar en esta tarde. Dice Efesios 6:13: debido a la batalla espiritual en la cual estamos, hermanos, la Biblia nos instruye a vos y a mí y dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos un enemigo que conoce que vivimos en Cristo. Tenemos un enemigo que quiere tomar nuestro corazón y nuestra mente, nuestros pensamientos. Y la Biblia nos instruye, queridos hermanos, en este versículo, de que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a desglosar con la ayuda del Espíritu Santo esta tarde este versículo 13, hermanos, y presten atención. Aquí en este versículo 13, la palabra de Dios nos advierte a todos. La palabra de Dios está advirtiendo a la iglesia, no solo a los pastores, no solo a los líderes, está advirtiendo a todos los hermanos miembros de la iglesia, a cada uno de los que estamos sentados en este lugar en esta tarde, a cada uno.
y nos está advirtiendo que hay una guerra, hermanos, y que tenemos que tomar del poder y la armadura de Dios. ¿Para qué la palabra de Dios nos está advirtiendo, instruyendo, tomar la armadura de Dios? ¿Para qué nos está advirtiendo la palabra tomar del poder de Dios? ¿Para qué, hermanos? Para resistir. Miren allí en su Biblia, versículo 13. Todo esto, tomar del poder de Dios, vestirnos con la armadura de Dios, es para poder resistir. Nunca para atacar, hermanos míos. Nunca para atacar. La Biblia dice para que puedas resistir. Así dice, ¿verdad, hermanos? Para que puedas resistir. Entonces, la primera frase dice, por tanto. Esta palabra que el apóstol Pablo escribe aquí a la iglesia significa es necesario. Hermanos míos, hermanos, es necesario, significa esta palabra por tanto. Nos recalca aquí a cada uno de nosotros la necesidad de estar vestidos completamente con toda la armadura espiritual de Dios. Amén, hermanos. Esta palabra por tanto entonces está recalcándonos la necesidad de estar vos y yo vestidos con la armadura espiritual de Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. Y vamos a leer en la versión Reina Valera que todos tenemos. Y también voy a pedirle nuevamente a David, por favor, que nos lea en la nueva traducción viviente. Dice Romanos capítulo 13, verso 12 en adelante. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Desechemos las obras de las tinieblas, las obras de Satanás, las obras de la oscuridad, y vistámonos las armas de la luz. 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Escuchen esta versión, hermanos, el mismo verso, pero en otra traducción. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Ahí está, hermanos. Está hablando a la iglesia, está hablando a vos y a mí, a cada uno de nosotros. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. La Biblia está hablándonos a cada uno de nosotros. Despojémonos de las obras de las tinieblas. Despojémonos, quitémonos las ropas sucias que tenemos, literalmente hablando, ¿verdad? Espiritualmente. Y vistámonos del Señor Jesucristo. Entonces, esta frase, por tanto, hermanos, está recalcándonos
la necesidad que tenemos vos y yo de vestirnos con la armadura de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, entonces? Tomar la armadura de Dios, vestirnos con la armadura de Dios. Ahora, pregunto, ¿para qué vamos a tomar la armadura de Dios? ¿Para qué vas a vestirte, verdad, con toda la armadura de Dios? Pregunto a la iglesia. Muy bien. Dijimos, hermanos, que vestirnos o tomar y ponernos la armadura de Dios espiritualmente significa obedecer, ¿verdad? Entonces, al obedecer la palabra de Dios, vos y yo nos estamos vistiendo con la armadura que Dios proveyó, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, la Biblia, como dicen, ¿verdad?, ustedes, es para que podamos resistir. Tengan en cuenta, por favor, esta frase. La Biblia nos está instruyendo que debemos de tomar del poder de Dios, de la armadura de Dios, para que podamos resistir. Y es más, dice, en el día malo. Ahora, como dice aquí, para que podáis resistir, yo me pregunto, ¿será que está la posibilidad de que alguien no resista, hermanos? Yo me pregunto, es una pregunta que yo me hago a mí mismo. Porque aquí el apóstol Pablo nos está instruyendo, ¿verdad?, a que nos vistamos, a que tomemos toda la armadura de Dios y nos vistamos de ella, ¿verdad? Entonces, para que podáis resistir, dice. Entonces, pregunto otra vez, ¿será que hay la posibilidad de que alguien no resista? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Hay ciertas cosas que uno puede resistir, hermano. Yo, por ejemplo, en mi caso, ahora no resisto, no entiendo la muerte. Bueno. Vamos a ver, hermanos, más adelante qué significa esta palabra para que podáis resistir. Quiero explicarles esta palabra, qué significa resistir. Pero tengan en cuenta que la Biblia nos está instruyendo que vos y yo tenemos que resistir en el día malo. Así dice, ¿verdad? Entonces, si alguien no resiste, es porque no está obedeciendo la palabra de Dios, hermano. Sencillamente. Porque si vos te vestís con la armadura de Dios, si vos obedeces la palabra de Dios, entonces vas a poder resistir. Y si no resistís es porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. No estás vistiéndote, en otras palabras, ¿verdad?, de la armadura espiritual que Dios proveyó para cada uno de sus hijos. Esto ya lo dijimos la semana pasada. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, todo el tiempo somos llamados a obedecer su palabra. ¿Sí o no? Todo el tiempo estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Esto significa vestirnos con la armadura de Dios. Estamos llamados, sí o sí. No puedes decir hoy no. ¿Se acuerdan la semana pasada? Porque lo llevas puesto y no te quitas ni cuando duermes, ¿verdad? Porque es algo que Dios te puso espiritualmente, y esa es entonces la obediencia. Todo el tiempo, queridos hermanos, somos llamados a estar vestidos con la armadura de Dios. De lo contrario, si no estamos obedeciendo la palabra, si no estamos vestidos con la armadura que Dios proveyó para vos y para mí, vendrá, hermanos, la acechanza. La semana pasada hablamos de esto, ¿verdad? Vendrá la acechanza, vendrá el engaño del enemigo, el engaño de Satanás.
Y si no estamos preparados, corremos el grave riesgo de ser derrotados. Corremos el grave riesgo de ser derrotados en la batalla. No estoy diciendo, hermanos, perder tu salvación. No estoy diciendo que corremos el riesgo de perder la salvación. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de caer derrotados en esta batalla espiritual que Satanás tiene contra nosotros. La salvación, hermanos, no la pierdes si realmente la tienes. Dije ser derrotado en la batalla. Si no estás obedeciendo la palabra de Dios, seriamente hay el peligro de ser derrotado en la batalla. ¿Sí o no, hermanos? Así mismo es. Por eso Dios nos deja la instrucción, ¿verdad? Para que podamos enfrentar, porque como les dije al principio, al estar en Cristo una persona, un ser humano, ¿verdad? Automáticamente entró al mundo espiritual y sabemos, ¿verdad?, que hay una guerra cósmica espiritualmente hablando. Entonces, Primera de Juan 4, versículo 4, leíamos también la semana pasada, dice, mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, sinceramente, hermanos, alguien puede caer derrotado en una batalla. Alguien puede caer. Estoy hablando de un cristiano, de un hijo de Dios. Puede caer derrotado en la batalla. Pero quiero que tengas esta palabra del Señor, verá, como esperanza para tu vida. Mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Y vamos a leer Primera de Juan capítulo 4, del 4 al 6. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Está hablando de nuestros enemigos. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por favor, David, en la versión Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Presten atención, hermanos. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Amén. Aquí está, hermanos. Estamos en una batalla espiritual, en una guerra espiritual. ¿Y qué dice la Biblia? Nosotros ya lo hemos vencido. En Cristo, hermanos. El problema está que por medio del engaño viene Satanás y sus huestes y traen, ¿verdad?, a nuestras vidas errores, falsedades, engaños, y nosotros creemos eso y no creemos lo que dice la palabra de Dios. Voy a hablar un poquito más adelante para que entiendan mejor esto. Pero hermanos, mayor es el que está en nosotros, que aquel que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que nuestro enemigo, ese que tiene la batalla contra nosotros, el que quiere capturar nuestros pensamientos
y nuestros corazones. Ahora, decía nuestro versículo, verá, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Esta palabra resistir, hermanos, significa oponerse. Oponerse. Significa pararse en contra. Cuando la Biblia dice para que podáis resistir, está diciendo para que vos puedas oponerte, para que vos puedas pararte en contra. Literalmente, quedar quieto, quedarse. Literalmente, sostenerse en pie. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que puedas sostenerte en pie mientras está ese combate. Eso es lo que significa resistir. Ahora, esta palabra resistir, hermanos, no significa atacar. La palabra aquí es resistir. Nunca es atacar. Y dice Santiago 4:7, resista al diablo y huirá de usted. Miren un poco, acabamos de decir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir. Y aquí en Santiago 4:7 dice, resista al diablo y huirá de usted. Por favor, David, en la versión Nueva Traducción Viviente, este versículo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ahí está, hermanos. Humíllense delante de Dios, resistan al diablo, ¿verdad? Párense en contra, sosténganse en pie, ¿verdad? No ataquen. Eso es lo que significa resistir, no atacar. Entonces el diablo huirá de ustedes o de nosotros, hermanos. Qué sencillo es, ¿verdad? Y a veces nos embarramos, ¿verdad?, en las batallas contra nuestro enemigo y ahí nos tumban, nos vencen, nos derrota y nos quedamos enojados con alguien por varios días y no le hablamos, no le saludamos, no venimos a la iglesia, ¿verdad? Todo ¿por qué? Por el engaño que el diablo hizo, ¿verdad? Y como vos no le resististe, ¿verdad?, te derrotó. ¿Y qué es el resultado? Ahora no venir a la iglesia de repente, ¿verdad? Entonces, resista al diablo y él huirá de ustedes, hermanos. El diablo, hermanos, es resistido solo por medio de la palabra de Dios. Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. Estamos hablando de resistir al diablo y para que él huya de nosotros. Ahora, resistir es, hermanos, entonces solamente por medio de la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo more en pequeña cantidad, dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice, hermanos. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. David, por favor. Mismo versículo. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Amén. ¿Recuerdan ustedes el pasaje en Mateo 4 cuando Jesús es llevado al desierto, ¿verdad?, para ser tentado por el diablo?
Ahí lo que Jesús hizo es, hermanos, lo que yo les estoy diciendo que tenemos que hacer nosotros. Oponernos, resistir al diablo. ¿Pero cómo? Con la palabra de Dios. Allí a cada mentira que el diablo salió diciéndole a Jesús, Jesús le confrontó, hermanos, con la verdad, con la palabra de Dios. Y así también vos y yo estamos llamados entonces a resistir al diablo, pero solo por medio de la palabra de Dios. Debes resistir utilizando la palabra de Dios y no cancelando. ¿Escucharon alguna vez? ¿Dijiste alguna vez, cancelo lo que estás diciendo? ¿Verdad? Hermanos, no es bíblico cancelar. Vamos a mirar en Marcos 14, 26 al 31. Allí Jesús a sus discípulos les dice, escuchen un poco, ¿verdad? Hay que resistir al diablo utilizando la palabra de Dios y no cancelando. Entonces, ahí en este pasaje de Marcos 14, 26 al 31, Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, hoy, esta noche, todos ustedes se escandalizarán de mí. Miren un poco lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Hoy, esta noche, todos ustedes se escandalizarán de mí. Esta palabra escandalizar significa tropezar, hermanos. Significa caerán. Entonces, en otras palabras, lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es, esta misma noche, todos ustedes tropezarán y caerán. Ahora, pregunto yo, sigue leyendo ahí tu versión y encuentra, por favor, si alguien dijo de sus discípulos, cancelo tu proclama. Porque Jesús le está diciendo, todos ustedes esta noche tropezarán, van a caerse. Y ninguno de los discípulos acá le dijo a Jesús, cancelo tu proclama de que yo voy a caer, de que yo voy a tropezar. Y estamos tan acostumbrados a escuchar en nuestro medio cristiano hoy día, las personas, cualquier cosa que tú dices, cancelo, dicen, ¿verdad? Otro pasaje. Mateo 20, 17 al 19. Mateo 20, 17 al 19. Allí Jesús nuevamente con sus discípulos, Él les dice, escuchen lo que Jesús le dice a sus discípulos. Es necesario que yo sufra. Es necesario que yo sufra burlas, que yo sufra desprecios, que yo sea azotado y aún la muerte, pero resucitaré al tercer día. ¿Encuentran ustedes seguidamente ahí que uno de sus discípulos le dice, cancelo tu proclama, Jesús, de que vas a ser burlado, despreciado, azotado y muerto? ¿Alguien dice allí, cancelo lo que estás diciendo, Jesús? Nadie dijo, hermanos, cancelo, ¿verdad? Misericordia, hermanos, yo pido para todas aquellas personas que viven cancelando proclamas. Misericordia pido por estas personas. Son ciegos que han sido enseñados por otro ciego. Y estas personas no van a la palabra para chequear si es correcto decir ciertos términos. Hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, tenemos que ser como los hermanos de Berea. Anoche estábamos también hablando justamente de esto. Los hermanos de Berea, ellos escudriñaban todas las palabras que Pablo y Sila les enseñaban. Esto lo leemos en Hechos 17, versículo 11. Los hermanos de Berea chequeaban, escuchaban las enseñanzas, las prédicas de Pablo y Sila, y luego cada día en sus casas ellos se iban y ¿qué hacían? Corroboraban, verificaban si estaba de acuerdo con la palabra de Dios lo que estas personas les estaban enseñando.
Y vos y yo y todos los cristianos, ojalá pudiéramos ser como los hermanos de Berea. Escudriñar todo lo que nos pintan desde las plataformas, hermanos. Lucas 22:31 también pueden ustedes ver allí. Jesús hablando con Pedro. Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pregunto yo, Pedro le dijo a Jesús: cancelo tu proclama de que Satanás nos va a zarandear. ¿Dijo eso Pedro? No dijo, ¿verdad? Al contrario, en el verso 32, Jesús le dice, vemos allí, ¿verdad? Que Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti. ¿Qué es lo que Satanás le ha pedido a Jesús, hermanos? Zarandearle a los discípulos, a los 12. Satanás vino a pedirle permiso a Jesús para zarandearles como a trigo. Y si nosotros sabemos lo que es zarandear el trigo, hermanos, ¿verdad? Antiguamente el trigo se ponía al cosechar en una bolsa, ¿verdad? Y se ponía en el suelo y con un mazo grande se golpeaba las bolsas, ¿verdad? Para poder descascarar y las semillas poder quedar. Esa era la forma de zarandear el trigo. Y Satanás es esto lo que le pidió a Jesús para cada uno de los discípulos: permiso para zarandearos como a trigo. Pero Jesús le responde: mas yo he rogado por ti, le dice a Pedro, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vas a ser zarandeado, Pedro. Yo voy a permitir, está diciendo Jesús en otras palabras, voy a permitir que seas zarandeado y todos los demás, pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Y una vez vuelto significa una vez arrepentido, vos puedas confirmar a tus hermanos. Y Jesús le estaba hablando, hermanos, del momento en que Pedro le iba a negar 3 veces, ¿verdad? Antes que el gallo cante. Y sabemos, ¿verdad?, que Pedro luego se fue y lloró amargamente, y a ese es, ¿verdad?, el arrepentimiento que Pedro tuvo. Entonces, Jesús le dijo allí, ¿verdad?, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Iglesia amada del Señor, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no cancelamos nada. No cancelamos nada. No atamos a Satanás ni tampoco atamos a ningún demonio. Y menos todavía pisamos la cabeza al diablo, como dice la canción que alguien alguna vez cantó, hermanos. No es bíblico, hermanos, cancelar. No es bíblico, ¿verdad?, atar a demonio ni a Satanás, y menos todavía pisarle la cabeza a Satanás. No es bíblico que un cristiano lo haga. La Biblia dice: resiste al diablo y huirá de vosotros. Estudie la Biblia, mi querido hermano. Escudriñelo y examine con entendimiento lo que cada frase significa para poder aplicar correctamente a la vida. Nosotros, hermanos, no estamos llamados a atacar a Satanás ni a ningún demonio. Como cristianos, como creyentes, no estamos llamados a atacar, sino a una resistencia. Resistir, dice la palabra de Dios,
manteniendo nuestra posición de victoria en Cristo. Colosenses 2:15, por favor, allí en la versión Nueva Traducción Viviente, David, leemos que Satanás y sus huestes fueron derrotados por Cristo en la cruz. Fueron derrotados, fueron vencidos, no fueron muertos, no fueron destruidos. Satanás y sus demonios andan libre en toda la faz de la tierra, moviéndose en las regiones celestes, buscando como un león, buscando a quien devorar. Y Jesús va a atar a Satanás recién en su segunda venida y lo va a atar por 1000 años. Tú y yo ni nadie, ningún creyente cristiano puede atar a Satanás y a los demonios. Amén, hermanos. David, por favor, Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahí está. De esa manera, ¿verdad?, desarmó a las huestes espirituales de maldad. No dice destruyó, hermano, dice desarmó, quitarle las armas, le despojó, le dejó sin argumentos, sin poder, ¿verdad?, hacer ya nada. Eso Jesús lo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Ahora, vos vas a escuchar, vas a ver por ahí, las personas dicen que Satanás tiene poder. Mentira es, hermano. Él no tiene ya poder. Jesús le despojó de todo. Ahora lo que él está haciendo es engañando. ¿Entienden? Porque ese Satanás es el engañador, padre de mentiras, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros, el Señor nos dice, ¿verdad?, para que podamos vestirnos con la armadura de Dios, porque estamos en medio de una guerra, ¿verdad? Satanás declaró al cristiano, así como a Dios, a Cristo, ¿verdad?, una guerra, hermanos. Entonces, hoy nosotros estamos puestos en Cristo. Vos y yo estamos puestos en Cristo. Por tanto, no podemos ser aniquilados en la batalla. Estamos en una guerra espiritual. Podemos ser derrotados cuando no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Pero nunca un cristiano va a ser aniquilado. Un cristiano verdadero, alguien que tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Entonces, si sos verdaderamente hijo de Dios, hija de Dios, no vas a poder ser aniquilada en esta batalla. Pero tenemos que saber, hermanos, que el diablo va a procurar hacernos caer hoy y todos los días. Va a procurar hacernos caer dentro de la posición de victoria que estamos ocupando, porque ya somos victoriosos en Cristo, ¿verdad? Somos más que vencedores por medio de Cristo. Satanás pretende nuestra derrota y que los propósitos de Dios no se lleven a cabo en nuestras vidas. Eso es lo que él pretende por medio del engaño, de las mentiras que él trae todavía hoy como arma en esta guerra espiritual. Entonces, decía nuestro versículo de Efesios 6:13, para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. Bien, ¿cuándo es el día malo, hermanos? ¿Cuándo? Porque dice, para que podáis resistir en el día malo. Entonces, ok, muy bien. ¿Cuándo es el día malo? Porque tenemos que resistir, dice, en el día malo. Y ciertamente, hermanos, escuchen bien, día malo se refiere al tiempo en que se realiza la batalla. Y la batalla es continua.
comenzó en el mismo momento que vos viniste a los pies de Cristo y le entregaste tu vida. Allí comenzó la batalla de Satanás contra ti. Y va a continuar hasta que Cristo regrese, hermanos. Entonces, desde la caída misma del hombre en el Edén, cada día ha sido malo y así continuará hasta el día y hora en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese y establezca su reino en la tierra. Solo en ese momento el Señor establecerá su reino en la tierra, hermanos. Ahora no está todavía establecido el reino de Dios en la tierra. Él en su segunda venida recién vendrá a establecer su reino aquí en la tierra. Ahora, vean el resultado que Dios quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, obtengamos. Él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Coma. ¿Qué dice después? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, aquí, hermanos, hay un resultado que Dios está esperando de vos y de mí, que obtengamos. Habiendo acabado todo, estar firmes. Qué maravilloso, hermanos, ¿eh? Qué maravilloso es. Después de cada dura batalla que libremos, y como dije la semana pasada, no es contra carne ni sangre la batalla, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora, todos estos entes malignos utilizan a las personas para atacarte. Le va a utilizar a tu esposa, le va a utilizar a tu esposo, le va a utilizar a tu mamá para que salga palabras y te lastimen, te hieran. Le va a utilizar a tu hijo para que con una actitud que tenga, ¿verdad?, el padre o la madre salga enojada. Estas son, hermanos, las acechanzas que el diablo y sus huestes malignas traen contra nosotros, los hijos de Dios. Entonces, después de cada dura batalla que libremos, no contra tu esposo, no, ¿verdad?, sino contra estas fuerzas espirituales de maldad. Después de cada batalla que libremos, nuestra meta, hermanos, es estar firmes, ¿sí o no? ¿Dice eso la Biblia? Claro que lo dice. La meta es, después de cada batalla, que tú permanezcas firme. Esto significa permanecer en pie. Significa no haber caído. Jesús le dijo, esta noche todos ustedes se escandalizarán de mí, tropezarán, caerán. Pregunto, ¿cayeron o no cayeron los discípulos esa noche? Claro que cayeron, toditos. Porque en el momento que vinieron para arrestarle a Jesús, ¿qué hicieron cada uno de ellos? Le dejaron solo, corrieron como ratas, escondiéndose, temiendo por su propia vida. Después que dijeron algunos, hasta mi propia vida yo voy a dar por vos para que a vos no te pase nada. Así somos, hermanos, ¿verdad? Entonces, nuestra meta, hermanos, es estar firmes después de cada batalla que hemos enfrentado contra nuestro enemigo, Satanás, y todos sus huestes espirituales de maldad. Significa entonces no haber caído, significa no haber sido movidos de nuestra fe, no haber sido movidos, ¿verdad? Recuerden, Jesús le dijo a Pedro, que tu fe no falte, así dijo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ahí recién le vimos en el versículo 32, yo he rogado por ti que tu fe no falte. En otras palabras, Jesús le dijo a Pedro,
yo he rogado que tu fe no decaiga. Y hermanos, ¿verdad que queremos decaer cuando somos derrotados en una batalla? Y como te dije, la batalla no es contra carne y sangre, pero el enemigo le utiliza a la carne y a la sangre, le utiliza al ser humano, a los hombres, a las personas, para venir y dañarnos, ¿verdad? ¿Quién de nosotros, después de un ataque, de un recio ataque del enemigo, de repente no decayó en su fe, hermanos? Decaer significa no abandonar, sino decaer, debilitarse. ¿Qué dijiste? Flaquear, ¿verdad? Entristecernos, nos enojamos. No, yo ya no quiero saber más nada. Eso es, hermanos, lo que el Señor está diciendo, que tu fe no decaiga. Por las cosas que te están ocurriendo, mi hermano, mi hermana, que tu fe no decaiga. Y no es fe salvífica, sino fe de confianza en Dios, ¿verdad? Que tu confianza en Dios no decaiga. Recuerda, Él es mayor de aquel que está en el mundo y Él está dentro de ti. Estar firmes, hermanos, también significa no haber cedido terreno. No haber cedido terreno. Significa no haber dado ventaja a nadie. No haber vacilado ni por un momento. Significa no haber dado oportunidad a nada ni a nadie. Esto es estar firmes. Oponiéndote entonces, a pesar de las dificultades en la batalla. Pregunto, ¿tenemos dificultades, hermanos, en la batalla cuando estamos enfrentando? Sí, hermanos. ¿Estás allí en una situación de incomunicación con algún ser amado? Es una batalla. ¿Hay problemas por esa situación? Claro que hay problemas. Sí. Pero la Biblia, hermanos, nos habla de que nosotros tenemos que resistir al diablo, y resistir es oponernos. Oponernos al diablo a pesar de que vamos a tener dificultades, porque vamos a tener dificultades. Ahora, en Mateo 28:20, Jesús nos dice, en medio de esas batallas, vos estás en medio de esta batalla, vos estás allí con dificultades, tal vez estás a punto de decaer, tal vez estás a punto de tirar la toalla, pero el Señor te dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dice así tu Biblia? Mateo 28:20. Esa palabra es para ti, mi hermano. Esa palabra es para ti, mi hermana. A pesar de las dificultades que estás teniendo en la batalla contra ese ser espiritual que está gobernando la vida de alguien de tus seres amados, el Señor te dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Amén, hermanos. Salmos 27, 1 al 3. Salmos 27, 1 al 3. David, por favor, si me podés. Dice este salmo, hermanos, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, los que me angustian, cuando se juntaron contra mí mis enemigos,
para comer mi carne. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén, hermanos. David, por favor. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Amén, hermanos. Estamos en medio de un conflicto bélico, batalla espiritual, vos y yo. Y hermanos, la palabra, tantas instrucciones, tanta fortaleza nos da para que no decaigamos, para que no seamos derrotados. Y en Juan 15:5, que ya leíamos la semana pasada, dice Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, Pablo, hermanos, aquí en este versículo de Efesios 6:13, está definiendo la vida cristiana como una milicia. ¿Saben lo que es una milicia? Militarmente hablando, ¿verdad? Pablo entonces define que la vida cristiana es como una milicia. Cada uno de nosotros militamos como soldados de Jesucristo. Eso tenemos que saberlo, hermanos, porque estamos en una guerra espiritual y tenemos que leer lo que la Biblia dice al respecto, ¿verdad? Entonces, siguiendo esta metáfora, Pablo asegura que las armas con las que combatimos a nuestro enemigo no son humanas, no son mundanas, no son carnales, sino que poseen el poder divino para destruir las fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10, por favor, si son tan amables. Segunda de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Tengan en cuenta que nuestra vida cristiana es, ¿verdad?, como una milicia, dije. Vos y yo somos soldados de Jesucristo. Y Dios nos está pidiendo que tomemos, ¿verdad?, las armas, la armadura espiritual. Y aquí en 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5, dice lo siguiente, y escuchen: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Armas de nuestra milicia. Somos como militares, soldados de Jesucristo, y tenemos armas que Él nos dio. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para enfrentar a estas fuerzas malignas, especialmente en un terreno que no conocemos? ¿Dónde dijimos que se realiza la batalla espiritual, hermanos? En todos lados. No hay un lugar específico como las guerras comunes, dije, ¿verdad? Entonces, en todas partes y en todo momento, y la Biblia dice regiones celestes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para enfrentar a este enemigo en un terreno que no conocemos? ¿Alguien ya se fue a las regiones celestes y estuvo caminando por ahí? Pregunto. Nadie, hermanos, porque no es un lugar físico. Nadie puede estar físicamente en ese lugar. No es un lugar geográfico, es en el ámbito
espiritual. Eso es lo que significa regiones celestes. Y allí es donde se desarrolla toda nuestra batalla. Entonces, el apóstol Pablo, quien enfrentó estas batallas cara a cara, mano a mano, porque dijimos la otra vez, verá que el combate a que estamos llamados a tener contra el enemigo es un combate mano a mano, ¿verdad? Como las luchas, es una lucha, ¿verdad? Es un combate mano a mano. Entonces, Pablo, quien enfrentó, ¿verdad?, esta batalla cara a cara, nos da esta palabra. Y él dice en este versículo, en otra versión estoy leyendo: tenemos a nuestra disposición armas confiables, probadas por nuestro poderoso Dios, y son útiles para la destrucción de fortalezas. Esto está diciendo Pablo. En un sentido, yo enfrenté a Satanás, él está diciendo. Yo he usado estas armas y ahora les digo, ¿verdad?, cuáles son estas armas, él está diciendo. Bien, vamos a comenzar desglosando este versículo 4, las armas de nuestra milicia. Las armas, hermanos, Satanás y sus huestes sin duda tuvieron que enfrentar a un apóstol Pablo bien armado espiritualmente. ¿Sí o no? Claro que sí. Satanás y todos sus huestes realmente enfrentó a un Pablo bien armado espiritualmente. Él usó estas armas contra el diablo y por la causa de Cristo, ¿verdad? Ahora, así también, escuchen bien, Cristo nos ha dejado sus armas para que nosotros la usemos en su nombre. Amén, hermanos. Estas mismas armas que usó Pablo contra Satanás y las armas que Jesús usó contra Satanás mismo, estas mismas armas Jesús le dejó a la iglesia, a vos y a mí, para que la usemos en su nombre. Y así entonces, cada día, cada vez que la batalla arrecia contra nosotros, derrotar a nuestro adversario en todos los frentes que somos atacados y al final, al igual que Pablo, salir victorioso, y al igual que Jesús también, ¿verdad? Porque las armas que el Señor nos ha dejado son armas probadas por Dios mismo. Jesús venció con estas armas a Satanás en la cruz del Calvario. Otra cosa, Satanás sabe que Dios nos ha armado. Sí, el diablo sabe que Dios ha puesto en nuestras manos estas armas. Satanás sabe que Dios puso a nuestra disposición las armas que Él usó contra Él. Y además sabe que Él fue vencido con estas armas. O sea que estamos, hermanos, vos y yo en medio de una batalla espiritual, una lucha, una guerra. Nuestro enemigo es Satanás y todas sus huestes de maldad. Pero nosotros somos victoriosos. Ya hemos vencido por medio de Cristo. Amén, hermanos. Y esto es lo que tenemos que nosotros tener la certeza. Ahora, Zacarías 4:6 dice allí: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. En los ataques que nos hacen nuestros adversarios, nosotros las vamos a ganar con el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios está con nosotros, hermanos, y a favor nuestro. Amén. Entonces, aunque nos ataque el enemigo utilizando a quien sea, vos y yo tenemos que salir victoriosos, hermano. Amén. Porque Cristo ya venció por nosotros. Nuestro triunfo, hermanos, no será por medio de recursos terrenales. No, será con el poder de Dios. Las armas de nuestra milicia. Esta palabra milicia, como dije, es la definición bíblica de la vida cristiana.
y vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, para ver si realmente estamos como militares, como soldados de Cristo en esta batalla. 2 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Voy a leerles en la Reina Valera y después David nos va a ayudar con la otra versión. Dice versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego agrega: ninguno que milita como soldado, ¿verdad?, se enreda en las cosas de la vida. ¿Por qué no se tiene que enredar en las cosas de la vida un soldado? Porque tiene que agradar a aquel que lo tomó por soldado. David, por favor, la otra versión. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Amén. Repite, por favor, David. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Amén. Claro, clarito, hermanos, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia, dice el versículo, no son carnales. Quiere decir, no son humanas. Las armas que Dios puso a nuestra disposición no son humanas, sino sus armas son armas espirituales, porque a fin de cuentas es contra enemigos espirituales lo que vamos a estar utilizando estas armas. No es como una pistola, como una escopeta de doble caño, ¿verdad? No es un misil, no es un tanque de guerra, no es un avión de combate. Las armas que Dios puso en nuestras manos para pelear en esta batalla contra nuestro enemigo espiritual son armas espirituales, no son humanas, no son carnales, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia, dice, son poderosas en Dios. Significa que estas armas son poderosas en Dios para derribar y destruir fortalezas, argumentos y la altivez de los que se levantan contra Dios. Y sabemos nosotros, hermanos, que detrás de todos los que se oponen a Dios, detrás de todos los que se oponen a Cristo, de los que se oponen al Evangelio y al que predica la verdad, están los poderes malignos invisibles del diablo. Recuerden lo que les dije también la semana pasada, que nuestro enemigo, ¿verdad?, es invisible. Y escuché en estos días, ¿verdad?, alguien hablando en la televisión y estaba justamente recordando acerca del credo católico, el primer credo católico, ¿verdad? Dice: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Así dice el credo católico, había sido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un enemigo que es invisible. No le podemos ver ni tocar, hermanos. Es invisible. Por eso es que el diablo trata de utilizar nuestra mente y nuestro corazón para que a través de eso él haga sus objetivos. Entonces, estas armas que son poderosas en Dios es para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? ¿Alguien me puede describir? Son refugios seguros, ¿verdad? Normalmente construcciones gigantescas, ¿verdad? Y tanto en Corinto como también en muchas ciudades antiguas habían fortalezas, hermanos. Y estas fortalezas son grandes construcciones totalmente fortificadas para que cualquier enemigo no penetre, ¿verdad?, para entrar adentro, ¿verdad? Y generalmente las fortalezas están ubicadas en las colinas, en las zonas altas. ¿Para qué eso? Para que desde allí puedan tener una
vista, ¿verdad?, de todo alrededor, y el enemigo le sea dificultoso, ¿verdad?, atacar estando allá arriba en las colinas. Entonces, estas son realmente las fortalezas materiales, ¿verdad?, las fortalezas humanas, vamos a decir. Solo como ejemplo les doy. Pero acá la Biblia dice que las armas que el Señor nos entregó son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y está hablando aquí de fortalezas espirituales. Muchos tienen fortalezas espirituales, hermanos, ¿verdad? Y en esas fortalezas no se puede penetrar, no se puede entrar. Ni siquiera Cristo puede entrar. De tan fortalecido que algunos le tienen ahí a su fortaleza, ¿verdad? Entonces, no permite tampoco, ¿verdad?, que el amor de Cristo llegue. ¿Por qué? Porque está totalmente acorazado ahí, ¿verdad? Entonces, las fortalezas espirituales que controlan a las fuerzas del infierno solo pueden ser demolidas y destruidas con las armas espirituales empuñadas por verdaderos creyentes llenos del poder de Dios. En el versículo 10 de Efesios, ¿qué decía el apóstol Pablo como instrucción a la iglesia? Muy bien, miren cómo comenzó Pablo, hermanos, para hablar de toda esta guerra espiritual. Él comenzó, ¿verdad?, diciendo: hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después él va explicando en los versículos 11, 12 y 13 que estamos hoy, ¿verdad?, describiendo realmente, hermanos, lo que es la batalla. Pero es necesario que para que nosotros podamos entonces vencer realmente al enemigo, debemos de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nada más que la palabra de Dios puede destruir las falsedades satánicas. Como mencioné hace rato, en el Nuevo Testamento no se instruye a los creyentes, a ninguno, a que ataquen a demonios o a Satanás. Por favor, hermanos, no lo hagan. No lo hagan. No ataquen a Satanás, no ataquen a los demonios. Es por el bien de ustedes, porque van a salir perjudicados. ¿Entienden, hermanos? La Biblia no dice para que ataquemos. Vamos a mirar Judas 1:9, por favor. Judas 1:9, David, si podés leernos en la versión Nueva Traducción Viviente. Judas 1:9. Miren un poco acá lo que aconteció con alguien, ¿verdad?, con respecto a atacar a Satanás. Judas, versículo 9. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Ahí está. El arcángel Miguel, uno de los ángeles más poderosos, hermanos, del ejército de Dios, del ejército celestial de Dios, el arcángel Miguel, allí estaba en una lucha, ¿verdad?, en una batalla contra Satanás. Y ni siquiera él, siendo el más poderoso de todos los ángeles, se atrevió a atacar a Satanás. Él dijo: el Señor te reprenda. Entonces, somos instruidos, hermanos, no a atacar a Satanás ni a sus demonios. Somos instruidos a resistirle por medio de la palabra de Dios. A lo que somos instruidos, hermanos, es realmente a confrontar el error de este ser, del error que trae este ser. Confrontar el error con la verdad de Cristo. Confrontar el error
sería confrontar las mentiras y las falsedades que estos traen. Confrontarlos con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Esta es nuestra verdadera guerra espiritual, hermanos. Lo que Jesús hizo en el desierto, le confrontó con la palabra de Dios, ¿verdad? Y si tanto ahí el enemigo está insistiendo, ¿verdad? Entrega eso al Señor y di, el Señor te reprenda. Y terminó ahí la batalla, hermanos, la lucha. Vete a tu casa, vete a tu rincón, dale gracias a Dios, ¿verdad? Porque es Dios el único que va a pelear contra Satanás. Vos y yo no podemos. Vamos a trizas. Él nos puede hacer, hermanos, literalmente hablando, si alguien, verá, quiere atacarle a él. Entonces, por favor, no lo hagan. No ataquen a Satanás ni a ningún demonio, ¿verdad? Simplemente entréguenlo al Señor y digan, el Señor te reprenda. Vamos a leer un poco Hebreos 4:12, por favor, David. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Amén. Ahí está. Porque la palabra de Dios, que es nuestra arma, hermanos, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, debido a estas mentiras que el diablo trae a la vida de muchos, esos muchos están hoy día esclavizadas en las prisiones de Satanás. Están como esclavos allí, esclavizados en sus mentes. Luego dice nuestro versículo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El diablo, hermano, se esconde tras una sola cosa, tras el orgullo. Detrás de eso el diablo se esconde y ahí él ataca, ¿verdad? Entonces, por la autosuficiencia carnal del hombre pecador y rebelde, este se rebela contra Dios, se rebela contra su palabra y se rebela contra el evangelio. Este orgullo, que es lo que Satanás utiliza para presentarse, ¿verdad? Es el que presta argumentos, y presta argumentos a la altivez, a la soberbia, al egoísmo y a la codicia, y se crea entonces, ¿verdad?, pensamientos, raciocinios prejuzgados contra todo predicador de la palabra, contra todo lo que un predicador de la palabra pueda decir. De ahí entonces la inutilidad de discutir con un incrédulo. ¿Por qué? Porque el diablo entenebreció su entendimiento, ¿verdad? Lo cegó. Por eso no es bíblico, no es bueno discutir con un incrédulo, con uno que no cree en Dios. Déjalo nomás ahí y ora que Dios tenga misericordia de esa persona. Otra cosa, hermanos, hablamos de confrontar, ¿verdad? Nuestra guerra realmente espiritual es confrontar el error con la verdad de Dios. Entonces, el evangelio no es para ser presentado en una mesa de discusiones. No se puede presentar el evangelio en una mesa de discusiones, sino solamente, ¿verdad?, desde un púlpito. Y un púlpito puede ser, hermanos, tu lugar de trabajo, puede ser, como ayer decía José, el volante de un taxi, ¿verdad? Puede ser tu herramienta de trabajo, ese puede ser tu púlpito, y tu público va a ser aquellas personas, aquellos clientes, aquellos pasajeros que de repente tú tienes, ¿verdad? Entonces, el evangelio es, hermanos, para ser presentado desde un púlpito directamente, ¿eh? El evangelio no es para ser canjeado por ninguna corriente humanista, y menos todavía por la corriente ecumenista. No se puede canjear el evangelio por la corriente ecumenista. Un cristiano puro, un cristiano verdadero, no puede sentarse en una mesa de diálogo y hablar de ecumenismo con nadie. No puede haber integración, hermanos.
Un verdadero cristiano no puede sentarse y dialogar y hablar de llegar a un consenso, ¿verdad? Y ir en pos del ecumenismo. No es bíblico, hermanos. Esta es la gran mentira que hoy día está el enemigo utilizando y está invadiendo aún las iglesias cristianas. En 2 Corintios 6, 14 al 18, leemos que dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios, y ya estoy terminando aquí. 2 Corintios, vamos a leer. 2 Corintios capítulo 6, versos 14 al 18. Dice así en la Reina Valera: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En la versión Nueva Traducción Viviente, David, por favor, presten atención a este versículo, hermanos. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Seguimos. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Salgan de entre los incrédulos. Hermanos, el ecumenismo no es bíblico. Aunque ahí esté un predicador famoso, un cantante famoso, tratando de hacer las paces, ¿verdad?, con un incrédulo, o en la familia, ¿verdad? Hermanos, no es bíblico el ecumenismo. Es necesario que los líderes de las iglesias evangélicas conozcan la soberanía de Dios al respecto de esto, hermanos. Solo la palabra de Dios pura, sencilla, clara y directa, sin mezcla y sin adulteración, y de labios de un embajador de Cristo, tiene poder mediante la acción del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Los argumentos que acá la Biblia presenta es que hay que derribar, vienen a ser los pensamientos, las ideas, los preconceptos, las especulaciones, los razonamientos humanos, la filosofía, la ciencia, la psicología, las religiones falsas, la sabiduría humana y satánica. Todos estos son argumentos, son fortalezas, hermanos, que están allí en la vida de las personas y no permite que la palabra de Dios entre, ¿verdad? Y solo la palabra de Dios pura, clara, sencilla, sin mezcla y sin adulteración puede romper, hermanos, esta fortaleza y penetrar el evangelio entonces en la vida de una persona para que lo convierta a Cristo. Entonces, todos estos fortalezas tienen que ser demolidas y destruidas. Última frase, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué somos, hermanos, en esta vida cristiana, en esta guerra espiritual? ¿Cómo qué somos nosotros, dijimos?
soldados de Cristo, ¿verdad? Entonces, en una batalla, en una guerra común, ¿qué es lo que un soldado generalmente hace cuando encuentra un enemigo desarmado? Lo toma prisionero, ¿sí o no? ¿Verdad? Y lo lleva a su cuartel, ¿verdad? Y le entrega a sus autoridades. Bueno, acá está diciendo, llevando cautivo, llevando prisionero, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que necesitamos hacer prisionero, ¿a quién? ¿A Satanás? No. A nuestros pensamientos, hermanos. Tú eres un soldado de Cristo. Por lo tanto, tienes que hacer prisionero a todos tus pensamientos y llevarlo para que obedezca solo a Cristo. Amén, hermanos. Esto es lo que significa. Eres un soldado de Jesucristo. Te asaltan pensamientos allí que no vienen de Dios. Anda, decirle tal cosa. Ella luego se portó mal. Agarra pensamientos que vienen. Agarra esos pensamientos como soldado de Cristo, tómalo prisionero y llévalo a que obedezca a Cristo. A eso se está refiriendo acá, hermanos. Conclusión. A todos se le debe confrontar con el evangelio, hermano. No importa quién sea, a todos se les debe confrontar con el evangelio. Con la verdad, a todos. No es, ay, chingar, no le digan a porque se va a herir. Se puede enojar. No sabe quién es esta persona. ¿Cómo podés hablarle de pecado? No, hermanos. A todos se le debe confrontar con el evangelio de Jesucristo. A todos. A lo visible y también a lo invisible. Ciertamente, para el intelectual, el evangelio será y es un escándalo, hermanos. Para el intelectual, para el que está metido la ciencia y la filosofía y la humanidad en su mente, el evangelio de Cristo es un escándalo. Y para todos los orgullosos hombres no regenerados, aunque estén en una plataforma, será una locura el evangelio de Dios. Pero para mí, hermanos, para nosotros que estamos aquí, el evangelio es poder de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar, hermanos, dando gracias a Dios por esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, Señor, muchas gracias por todas estas advertencias que tú nos dejas, que nos dejaste, Señor, en tu palabra. Señor, hay muchos cristianos, conozco cristianos, hermanos nuestros, que no quieren hablar de estas cosas que hoy hemos hablado. Pero Padre, no podemos omitir, Señor, no podemos enseñar solamente lo que a las personas les gusta. Padre, líbrame, Señor, de enseñar solo lo que las personas quieren oír. Y dame fuerza, Señor, fortaléceme, Padre, para enseñar tu palabra, Señor. Así como lo venimos haciendo, versículo tras versículo, sin saltear nada, Señor. Porque todo tú lo dejaste con un propósito para nuestra vida, Señor. Reconocemos, sabemos, Señor, que estamos en medio de una guerra espiritual. Y es una cruel guerra, Padre. Porque el enemigo utiliza a nuestros seres amados para venir y atacarnos. Señor, nos atacan con palabras. Nos atacan con actitudes. Nos atacan, Señor, con acciones. Y Padre, eso duele, Señor. Duele, Señor. Y en esta noche, Señor, así como Jesús oró por Pedro, Señor, oramos cada uno de nosotros
para que nuestra fe, Señor, no decaiga. Ciertamente, Señor, todos los días, cada momento de nuestras vidas, estamos en medio de este conflicto. Si no es en nuestro hogar, es en nuestro trabajo. Si no es en el trabajo, es en el colegio, en la universidad, o por donde sea que estemos. Señor, pedimos fortaleza, Padre, para tu iglesia. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros seamos fortalecidos en Cristo y en el poder de tu fuerza, Padre, para poder, Señor, resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, Señor, estar firmes. No haber cedido terreno, no haber hecho algo indebido del cual podamos lamentarnos. Y Señor, tú que conoces nuestros corazones, si alguno de nosotros en estos días hemos caído, Señor, si algunos de nosotros, Padre, hemos sido derrotados porque o no conocíamos, o porque ignorábamos, o porque no queríamos entender que estamos en medio de una batalla espiritual, cedimos, Señor, ante el ataque del enemigo y permitimos, Señor, que Él se adueñe de nuestra mente, que Él se adueñe de nuestro corazón. Y allí, Señor, salieron palabras de nuestros labios que hirieron, que maltrataron a nuestros seres amados. Perdona, Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre celestial. Señor, nos humillamos delante de ti en esta noche. Nos humillamos, Señor, y reconocemos que solamente tú eres nuestro Dios. Y Señor, te entregamos nuestras vidas y te agradecemos, Señor, por habernos proveído de estas armas espirituales, Señor, para esta batalla contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Señor, gracias porque no estamos solos. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y mayor eres tú, mi Dios, que estás en nosotros de aquel que está en contra nuestra. Ayúdanos, Señor, a asirnos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a aferrarnos a Cristo y al poder de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús pedimos tu ayuda, Padre. Y gracias, Señor, nuevamente. Gracias, Padre, porque en ti está nuestra seguridad, en ti está nuestra confianza. Y Señor, levanta a aquellos hermanos, a aquellas hermanas que han caído, Señor. Levántalos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Y enséñales, Señor, a usar estas armas que tú nos dejaste. Enséñales, Padre, a utilizar tu palabra, la verdad, y confrontar el error, confrontar las falsedades, confrontar los engaños que hoy vienen contra la iglesia de Cristo y embisten con fuerza. Pero más, Señor, aquella casa construida, cimentada en Cristo, no será demolida, quedará firme contra las aguas del río, contra los vientos, contra todo aquello que venga. Señor, tu iglesia permanecerá firme porque está cimentada en Cristo. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, en esta noche. Despídenos de este lugar con tu paz, con tu amor, con tu gracia. Y Señor, que la semana que se inicia podamos, Señor, estar
revestidos con las armaduras espirituales que tú nos dejaste, obedeciendo, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El próximo domingo, hermanos, vamos a tener un invitado especial aquí, ¿verdad? Para ayudarme en la enseñanza de las 6, ¿verdad? Armas espirituales que el Señor nos dejó. Vamos a estar hablando de cada una de ellas. Y va a estar alguien con nosotros aquí también, ayudándonos. Dios les bendiga, hermanos.